los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué cosa haría este cuerno pequeño? Ya estamos viendo en la historia, ¿verdad? El año 538. Hablaría, dice, palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Vamos a dividirlo en cuatro partes. En primer lugar dice que este cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo. Hablando acerca de este mismo punto, en el libro de Apocalipsis, vean lo que nos dice. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Y ahí se complementa la idea. ¿Qué cosa es lo que haría este cuerno pequeño? Porque ahí se está hablando acerca del mismo poder. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. Nos dice aquí: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué cosa en realidad es cuando dice que hablaría palabras contra el Altísimo? ¿A qué cosa se estaba refiriendo? A que hablaría blasfemias, ¿verdad? Hablaría grandes cosas y blasfemias, dice. Esto por el año 538. No nos olvidemos, hermanos, ¿ya? Hablaría blasfemias. Pero, ¿qué cosa es blasfemia bíblicamente? Hay un principio que nosotros debemos considerar, de que la Biblia es diccionario de ella misma. La Biblia es su propio intérprete. Y nosotros no debemos especular y no debemos dar una definición que sea ajena a lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que si nosotros queremos saber qué cosa es blasfemia bíblicamente, necesitamos recurrir ¿a dónde? A la misma Biblia, ¿verdad? No vamos a recurrir al Bhagavad Gita, al Islam, al Corán, sino a la misma sagrada palabra de Dios. ¿Y qué será bíblicamente la palabra blasfemias? Vean lo que dice San Juan capítulo 10. Libro de San Juan capítulo 10. Vamos a leerlo exactamente, el versículo 30. San Juan capítulo 10 y en el versículo 30. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: yo y el Padre uno somos. ¿Qué cosa estaba diciendo, hermanos, aquí el Señor Jesús? De que Él era igual a su Padre, ¿verdad? Porque Jesús en realidad era Dios. En el cielo, Dios lo conforman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres forman Dios, un Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra y se hizo humano como nosotros, hace 2000 años atrás, cuando Él decía yo y el Padre uno somos, tenía el derecho, tenía la autoridad de que Él sí era Dios, el decir sí, ¿verdad? Porque en realidad Él era Dios hecho hombre. Pero cuando dijo eso el Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos, ¿qué cosa le dijeron? Libro de San Juan capítulo 10 y en el versículo 33, un poquito más adelante. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué cosa es blasfemia entonces, hermanos, bíblicamente? Cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, le dijeron: no te apedreamos sino por la blasfemia que has dicho. O sea, bíblicamente blasfemia, ¿qué significa, hermanos? Llamarse como Dios. Y estamos viendo de que este cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo, blasfemaría el nombre de Dios. Y en primer lugar vemos de que blasfemia es llamarse como Dios. Hay algo que la palabra de Dios presenta y que nosotros debemos considerar. San Mateo capítulo 23, versículo 9. Libro de San Mateo capítulo 23 y en el versículo 9. ¿Qué cosa nos dice aquí? San Mateo capítulo 23, versículo 9. Y estas son las palabras del Señor Jesús. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
¿Cómo dice el Señor Jesucristo? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Pero cuando dice que este cuerno pequeño empezaría a blasfemar el nombre de Dios, ¿qué cosa estaba haciendo bíblicamente? Estaba blasfemando. ¿Qué cosa se empezó a hacer llamar, hermanos? Santo Padre, ¿verdad? Porque Padre en el italiano es Papa. Y desde ahí es que se le empieza a llamar Santo Padre. Su santidad se hace llamar, ¿verdad? Nosotros podemos ver claramente cómo es que la palabra de Dios nos muestra y nos da características acerca de este cuernito pequeño que empezaría a surgir y entró a tallar en la historia a partir del año 538. Antes, solamente dijimos, existían los obispos, pero a partir del año 538 se empiezan a hacer llamar Santo Padre. Pero vamos a ver qué cosa más es blasfemia bíblicamente. Vamos a ver lo que dice el libro de San Marcos capítulo 2. Libro de San Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. San Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Nos dice aquí: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué cosa había pasado aquí? El Señor Jesucristo había sanado a un paralítico. ¿Y qué cosa le dijo cuando lo sanó? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando lo escucharon que dijo eso, ¿qué cosa le dijeron en el versículo 7? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? O sea que blasfemia bíblicamente, ¿qué cosa también es? El perdonar pecados. Porque el perdonar pecados solamente le compete ¿a quién? A Dios, nada más. Si algún hombre viene y te dice, yo te voy a perdonar tu pecado, ¿qué sería? Blasfemia bíblicamente, ¿verdad? ¿Y cómo es que la palabra de Dios nos muestra de que solamente a Dios le compete el dar el perdón? ¿Para el Señor Jesucristo era blasfemia el perdonar pecados? No, porque hemos visto que Él era Dios, ¿verdad? Pero si cualquier hombre común y corriente se levanta por ahí y dice, te perdono tus pecados, sería entonces ¿qué cosa? Blasfemia, ¿verdad? Entonces, este sistema, este cuernito que se estaba levantando en ese entonces, hablaría blasfemias en contra de Dios. ¿Y a quién solamente le compete el perdonar pecados? Daniel capítulo 9, versículo 9. Vean lo que nos dice aquí. Daniel capítulo 9, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿De quién dice que es el perdonar? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Solamente ¿quién tiene la potestad? ¿Quién tiene la autoridad para poder perdonar pecados entonces? Solamente Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos viendo de que este cuernito pequeño empezaría a hablar palabras contra el Altísimo. Blasfemaría el nombre de Dios. Pero la profecía no queda ahí, sino que sigue diciendo algo más. Volvamos al libro de Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7 y en el versículo 25. El texto dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Hemos visto ya que blasfemaría el nombre de Dios. Pero sigue diciendo ahí, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cómo dice? ¿Qué cosa haría con los santos del Altísimo? Los quebrantaría, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Daniel capítulo 7, versículo 21, ahí se le muestra a Daniel qué cosa es lo que hacía con los santos del Altísimo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué cosa hacía este cuernito, dice?
hacía guerra contra los santos y los vencía, los derrotaba. ¿Verdad? Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, de que a partir del año 538 se conoce como la era del oscurantismo, de tinieblas espirituales. ¿Y qué pasó? Se empezó a hacer una guerra en contra de los santos del Altísimo. ¿Y quiénes serán los santos del Altísimo? Bíblicamente, ¿quiénes serían los santos a quienes haría guerra ese cuernito pequeño? Dice que ahí los vencía. ¿Quiénes eran esos santos a los cuales vencía este cuerno pequeño? Aquellos que en aquel entonces buscaban alcanzar la santidad. Pero la santidad, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Si vemos el libro de San Juan, capítulo 17, libro de San Juan, capítulo 17, y en el versículo 17 también. San Juan, capítulo 17, versículo 17. Nos dice aquí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.